Pedro Sánchez anuncia desde Davos su ofensiva sin cuartel contra la libertad de expresión en redes sociales. Veámoslo. Los españoles ya sabíamos que el gobierno de Pedro Sánchez está obsesionado con controlar las redes sociales, es decir, con controlar los nuevos canales de comunicación, de información y de opinión, porque quien controla el flujo de información y de opinión controla en el fondo a las sociedades. Pero Pedro Sánchez no se contenta con circunscribir su ofensiva contra las redes sociales dentro de España, sino que ya ha llevado esa batalla al ámbito global. Ayer estuvo en el Foro Económico de Davos y aun cuando había pactado que su charla versaría sobre los logros de la economía española, a última hora decidió cambiar el tema de su charla para declarar en público la guerra a las redes sociales y a la libertad de expresión dentro de estas redes sociales. Pedro Sánchez comienza su charla diciéndonos que durante un tiempo, cuando la izquierda, cuando los gobiernos de izquierdas controlaban las redes sociales, estas funcionaban estupendamente. En esa lejana era dorada del pasado, las redes sociales servían para unir a la humanidad, para promover el debate público enriquecedor y para fortalecer la democracia en contra de los poderosos. Y pone como ejemplo de redes sociales que funcionan correctamente el que dieran cabida a amplificar movimientos de izquierdas, feministas o ecologistas, como el Me Too o el Fridays for Future. Vamos, que cuando las redes sociales estaban bajo el control de la izquierda, todo iba sobre ruedas. Pero cuando dejaron de estar bajo el control de la izquierda, entonces se fastidió el invento. Y desde entonces las redes sociales se han convertido en una amenaza para la cohesión social y para la mismísima democracia. ¿Y por qué dice Pedro Sánchez que las redes sociales son tan sumamente peligrosas? Pues por dos razones. La primera es porque simplifican y polarizan el debate público. En 280 caracteres o en vídeos de 30 segundos no se puede contextualizar, no se puede razonar, argumentar como es debido. Y por tanto se tiende a caer en las consignas, en los eslóganes y en la propaganda vacía. Y en segundo lugar, las redes sociales se han convertido en canales para diseminar desinformación, para mentir, para manipular, para engañar, para falsear la realidad. Ahora bien, fijémonos en el ejemplo que pone el propio Pedro Sánchez de que es una mentira, una manipulación, una falsedad diseminada peligrosamente desde las redes sociales. Es decir, que para Pedro Sánchez, una opinión filosófica perfectamente respetable, que el Estado es un fraude concebido para parasitar a los ciudadanos, será una opinión correcta o incorrecta, pero en todo caso es una opinión perfectamente respetable dentro de la tradición del pensamiento filosófico occidental. Para Pedro Sánchez eso es desinformación, algo que no debería estar permitido dentro de las redes sociales. Sea como fuere, Pedro Sánchez está diciendo que las redes sociales son peligrosas porque, por un lado, simplifican debates muy complejos y los reemplazan por consignas que polarizan a los ciudadanos, y por otro, diseminan desinformación, mienten y recurren a la propaganda. Consignas polarizantes y propaganda desinformadora. Pedro Sánchez está describiendo la esencia de la política, y más en particular la esencia de su política. Por tanto, ¿por qué le preocupan tanto las redes sociales si la política consiste exactamente en aquello que está denunciando Pedro Sánchez? En enfrentar a un grupo de votantes con otro, en alimentar a tu grupo de votantes de consignas que simplifican enormemente debates muy complejos y en recurrir, claro está, a la mentira y a la propaganda, que en eso Pedro Sánchez es un maestro. ¿Por qué a Pedro Sánchez le preocupa tanto que las redes sociales hagan supuestamente aquello a lo que él se dedica de manera profesional? Pues en última instancia, por la tercera razón que Pedro Sánchez aduce para justificar por qué las redes sociales son peligrosas, que se están reemplazando los votos, y los votos son el negocio de Pedro Sánchez, por los likes. En el sistema político que Pedro Sánchez tiene en la cabeza, el poder, en un sentido muy amplio del término, no estoy hablando solo del poder estatal, se obtiene acaparando votos. Y Pedro Sánchez es un maestro
en manipular con consignas, con propaganda, con desinformación a los ciudadanos para conseguir votos y, por tanto, para retener el poder en un sentido muy amplio del término. Sin embargo, Pedro Sánchez no es un maestro a la hora de moverse en redes sociales. Hay muchísima otra gente que lo hace mejor que Pedro Sánchez a la hora de conseguir likes o, más en general, atención, seguimiento y asentimiento desde las redes sociales. Y eso le resta poder en un sentido amplio a Pedro Sánchez. Porque, por ejemplo, desde las redes sociales podemos exponer sus mentiras y, por tanto, socavar su capacidad para captar votos. Y eso es lo que le preocupa a Pedro Sánchez, que ya no tenga el control del discurso público, que no cuente con el monopolio de la diseminación de información y de opinión para teledirigir manipuladamente a los ciudadanos hacia urnas repletas de votos al Partido Socialista. Y claro, si ese monopolio sobre el discurso público lo ha perdido por las redes sociales, ¿qué le queda a Pedro Sánchez? Pues plantear la necesidad de controlar las redes sociales. Y eso es lo que dice a continuación, que considera que las redes sociales se han terminado convirtiendo en un recurso común de la humanidad que en consecuencia debería estar manejado, controlado por los representantes de la humanidad, es decir, los estados, es decir, los políticos como él. Y por eso, para que los estados europeos recuperen el control del discurso público que han perdido por la competencia que han abierto las redes sociales, Pedro Sánchez plantea desde Davos 3 medidas dirigidas a atar en corto lo que se puede decir y lo que no se puede decir en redes sociales. La primera medida es terminar con el anonimato en las redes sociales. Es decir, que cualquiera que tenga un perfil en redes sociales deba necesariamente vincular ese perfil con un documento nacional de identidad europeo, de tal manera que las autoridades puedan saber qué persona real está detrás de un determinado perfil seudónimo en redes sociales. ¡Qué ofensa más terrible! Estamos permitiendo que los ciudadanos se expresen libremente en las redes sociales sin que los estados puedan saber quiénes están detrás de esos perfiles que se expresan libremente en las redes sociales. ¿A dónde vamos a llegar? Porque démonos cuenta de que cuando Pedro Sánchez está proponiendo acabar con el anonimato en redes sociales, no se refiere a que todos los ciudadanos puedan saber la identidad real de quien está detrás de un determinado perfil en las redes sociales, lo cual sería muy peligroso, pero al menos nos colocaría a todos en un mismo plano cognitivo, todos tendríamos la misma información. No, Pedro Sánchez no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que esa persona preservaría de cara al público su anonimato o pseudoanonimato, pero luego las autoridades estatales, como ese seudónimo sí estaría vinculado dentro de los registros de la compañía con un documento nacional de identidad europeo, las autoridades sí podrían saber cuál es la identidad real detrás de cada uno de los perfiles en redes sociales. Y de esa manera, claro, se podría perseguir a aquellos que cometan crímenes expresándose libremente en redes sociales, porque de eso se trata, de criminalizar determinadas expresiones en redes sociales, y claro, si conviertes en delito que se puedan decir ciertas cosas en las redes sociales, necesitas saber quién ha dicho esa cosa para poder perseguirlo. De ahí que para poder criminalizar cierto discurso público en redes sociales, sí o sí necesites vincular cada perfil en redes sociales con una identidad real. Que los gobiernos, en este caso los gobiernos europeos, puedan imponerles a las empresas proveedoras de redes sociales el contenido de su algoritmo. De tal manera que si Elon Musk quiere establecer una irrestricta libertad de expresión en la red social X, la Unión Europea le puede decir que no, que en el algoritmo de X ha de introducir moderación para vetar, para censurar determinadas expresiones, determinados contenidos, determinados puntos de vista. Y aquí encaja la tercera y última propuesta de Pedro Sánchez. ¿Y qué pasa si las redes sociales, si por ejemplo X, Facebook o YouTube, se niegan a modificar su algoritmo según les imponen los gobiernos? Pues Pedro Sánchez propone trasladar la responsabilidad de ese incumplimiento no a las compañías que incumplen, sino a los dueños y los directivos de esas redes sociales.
de tal manera que puedan ser penal y civilmente perseguidos dentro de la Unión Europea por no acatar las órdenes que los jerarcas de la Unión Europea les han dado para que censuren esas redes sociales a medida de las necesidades de esos jerarcas. Expresado de otra manera, Elon Musk, o censuras el contenido de Twitter según te dictamos desde la Unión Europea, o si pisas suelo europeo te vamos a detener. Un matonismo censor el de Pedro Sánchez, que ojalá termine fracasando estrepitosamente y pase al vertedero de la historia con el oprobio que merece.